¿Por dónde quiere empezar vuestra merced? Soy todo oídos. Bueno, cuando hablamos del Código Penal, estamos hablando de un código mismo que busca perseguir, en este caso, a los luchadores sociales. Nosotros hemos visto cómo están utilizando la justicia para, en este caso, perseguir a los del Movimiento Popular Democrático, a los de la Alianza MPD Pachacuti. En conclusión, están prácticamente penalizando la lucha social. ¿Por qué, Ramiro? Concretamente, ¿qué títulos, libros, capítulos, etcétera, del nuevo Código Integral Penal reforzaría cosas que le recuerdo vienen del 98? Acuérdese cuando ya se asimiló allí el tema de que parar los servicios públicos era terrorismo. Tenemos ya una tradicioncita mala en ese sentido. Primero, nosotros vemos el compendio general. Ya. Y cuando hablamos del compendio general, estamos observando de que penalizan, encarcelan a quienes pues no comparten con el criterio del presidente de la República. Ejemplo, Marcelo Rivera. Ejemplo, los 10 jóvenes que se encuentran en el penal García Moreno. Se dice que están en proceso, pero están encarcelados. 10. Los otros 7 que por el 30 de septiembre salieron a protestar. ¿Y qué es lo que sucedió? Inmediatamente le están enjuiciando, me refiero a los de Cotopaxi. Veamos a Pepe Acacho, veamos a Marlon Santi, veamos a Delfín Tenesaca, veamos a Mary Zamora, entre otros, porque son más de 200 los que están siendo perseguidos, imputados por algo que verdaderamente, el único error que cometieron es disentir con el gobierno. Pero si vemos nosotros, en cambio, el otro lado de la medalla, como es el caso del delincuente, es un delincuente, el exgobernador del Guayas, Roberto Cuero, porque está demostrado, en cambio, ¿qué es lo que está dándose largas al asunto, como también es el caso de la narcovalija. Pero a ver, Ramiro, pero todos los casos que usted me cita, se está aplicando el código actual, no el nuevo. Yo voy al nuevo, a la reforma esa que, como la invitada que lo va a suceder acá conmigo en Guayaquil, me dice que ya le llaman el Corán al nuevo Código Integral Penal porque es tan grande que se para solo. A ver, ¿qué diferencia hay encima con el nuevo? Justamente nosotros que hemos planteado en que esto pues se vaya estudiando, se vaya debatiendo por partes, en tres etapas, porque es sumamente grande, es sumamente extenso, y esto no puede ser una carrera de velocidad, sino más bien de análisis, tiene que ser es un código. Y al ser código, pues, que nos permitan disentir, discernir, e inclusive es el momento de hacer un llamado a todas las fuerzas políticas del país a que intervengan, porque imagínense tan voluminoso que es el documento, que muchos buscarán sus partes que les conviene, que les compete, y el resto se dejará allí. Por ejemplo, se me viene en estos momentos, tengo un conocimiento inclusive de jóvenes estudiantes, tal vez universitarios, más o menos entre 18 años, que por consumir una cantidad de droga están presos, y mire qué es lo que está sucediendo. Eso también debe contemplarse en este código para los consuetudinarios, o los que consumen o los que expenden, pero la muchachada tiene una travesura misma que está siendo catalogada o que está siendo sentenciada con la misma verticalidad de los grandes consumidores o de los expendedores. Claro, pero ahí hay dos problemas. El uno es que actualmente, pese a que el consumo dice la ley que está despenalizada, nunca, o sea, los que legislaron en ese momento se olvidaron de definir hasta cuándo era consumo. Entiendo que en la propuesta que salió de la Presidencia de la República ya está claramente tipificado cuántos gramos de qué cosa son consumo, y a partir de allí ya se supone que es usted un microexpendedor, o ya si lo encuentran pues con tremendo paquete ya es un traficante en serio. Eso es otra cosa, pero lo importante de este código, ¿cómo no hubiese querido que se socialice, que se difunda a lo ancho y a lo largo del país?
que intervengan todos los actores. ¿Dónde está el indigenado? ¿Dónde está la plurinacionalidad? Que también dónde está el espacio de ellos para que intervengan y digan, mire, la justicia indígena tiene esta parte de esta manera, que no quede solamente en enunciado, sino más bien que quede también en capítulos o en espacios mismos que deben ser participativos. Oiga, Ramiro, se me ocurre algo, quisiera que usted me ilumine, a ver si no estoy empezando ya a desvariar. Usted sabe que cuando uno llega a cierta edad empieza a desvariar. Verá, la Constitución de la República dice que cuando las leyes que se están haciendo pueden afectar los derechos de los pueblos autóctonos, aborígenes, indígenas, el nombre que le quiera poner, todos sabemos a lo que nos referimos, de los afroecuatorianos o de los montubios, se hace una consulta prelegislativa, ¿no es cierto? Y acuérdese usted que no pudimos votar la famosa Ley de Recursos Hídricos de Agua, pese a que estuvo el rey Neptuno allí hablando del tema, porque justamente salió el fallo de la Corte Constitucional erga omnes que obligaba a todos y paró. Llevamos 2 años sin hacer eso. Pregunto yo, oiga, ¿y el Código Integral Penal por ventura no le causará el mismo efecto similar que la Ley de Tierras o la Ley de Aguas y no debería también ser sujeto a una consulta prelegislativa? Pero justamente de eso se trata. Por eso es lo que mi pedido es que debió bajarse la información, debió recogerse, pero no solamente de un sector ala gubernamental, sino también de todos los sectores. ¿Por qué? Porque es un código en el que no puede estar sesgado tal vez por pasiones políticas o determinado partido político. Porque esto no va a durar, el código que está haciéndose no va a durar 10 años o 5 años o 4 años. Tenemos que pensar en futuro. Y esos son los errores de estas leyes que están saliendo porque se cree que están haciendo leyes para el gobierno, más no para el Estado. ¿Por qué? Porque simplemente veamos primero, partamos de la Constitución, misma que debe durar también un buen tracho, unos 50, 70 años. Y las leyes que coadyuvan a la Constitución, pues tendrían que tener ese mismo tenor, casi esa misma durabilidad. En el proceso podría estar modificándose, pero serían modificaciones posiblemente de forma más coyunturales. No de fondo. ¿Para qué? Con la que haya la participación, haya la intervención de actores y también de los imputados. Caso contrario, esto va a ser un código que va a salir, uno más, y que luego en el camino van a verse los graves errores que se están cometiendo. Porque si bien es cierto, se necesita normar, se necesita actualizar, correcto, pero también no sesgadamente, sino pensando en el conglomerado social, en todos, no específicamente más a los sectores donde estamos opuestos al gobierno. Oiga, Ramiro, con esta pregunta no vaya a creer que lo estoy vacilando, ¿no? Pero le pregunto porque hace 3 semanas cuando lo entrevistaba a Paco Velasco, le hice la misma pregunta y Paco todavía me duele el oído de la carcajada que se pegó. Le hago la pregunta igualita. Oiga, ¿y para cuándo votamos por la ley de comunicación? Hay una situación tan triste y que debe conocer el país. Esa ley se votará en el momento que consigan las conciencias de alquiler, que me da mucha tristeza, porque el pueblo o los pueblos del Ecuador nos enviaron a legislar, mas no a someternos a un gobierno. Razones más que suficientes para más bien aprovechar y decirles a los pueblos ecuatorianos: escojamos los representantes adecuados, idóneos, y comprometámosles de que deben responder al pueblo que los elige. Porque sí, eso es lo que ha estado sucediendo. Por ejemplo, si nosotros vemos también esta ley, la ley de tierras que ya viene, es otro problema muy serio. Y está yendo por el mismo camino de la ley del agua o la ley de recursos hídricos. Es el Consejo de Tierras, como el Consejo también hídrico, la Autoridad Única del Agua. Ahí se van a entrampar. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en que eso tiene que ser administrado por las organizaciones. Desde luego tiene que haber el representante del gobierno. Desde luego, en todas las leyes, mire,
es un eje transversal donde plantean los consejos. Sí, pero ahí viene la trampa. Dice, el gobierno será el que ubique el representante o el que presidirá ese consejo. Y caso contrario, le envían a los ministerios. Ministerio tras ministerio. Imagínese. Por eso es que también hasta la ley de comunicación está estancada, está quedada. Se dice que para este mes de junio, se dice, pero yo, permítame pensar en voz alta, los 63 votos, incluido conciencias, todavía no están realizadas, que en el camino, en cambio, ya va a darse. ¿Cómo? Simple y llanamente, y eso fue público por parte del señor presidente de la República, que manifestó y dijo, hay que darles obras a las provincias cuyos asambleístas también están apoyando al gobierno. Imagínense, en el caso mío, por ejemplo, mi provincia de Imbabura no tendría, pero en cambio tiene asambleístas de Alianza País, de mi provincia, que también no es atendido ni mi provincia. Conclusión, hoy vengo de una reunión de la Comisión de lo Tributario, justamente casi hablando esta situación. ¿Y qué es lo que pasa? Ni los municipios o los gobiernos descentralizados de todo el país o de casi todo el país, no están atendidos, porque todo está canalizándose a través de los ministerios. Ahí hay que ver que qué vamos a hacer. Los prefectos están siendo un poco maniatados. Bien, Ramiro, como siempre, un gusto tenerlo con nosotros. Muy amable por habernos acompañado esta noche. Muy buenas noches. Chao. Rodolfo, buenas noches. Gracias. No, por favor, a usted.